Hola a toda la gente ahí que está sintonizando a Desalambrar la Salud Mental. Estamos acá, como lo prometido, en una entrevista con una persona muy especial que accedió a poder conversar con nosotros. Y bueno, nos atrasamos en la hora, así que muchas gracias por la paciencia. Estamos acá en Valparaíso, una tremenda ciudad que entre sus calles finalmente encontramos un espacio para poder estacionarnos y encontrar aquí, encontrarnos con nuestra eh, grata persona que nos ha acogido acá en la Universidad de Valparaíso. Estamos nada más ni nada menos con don Jorge Chuaki. Jorge Chuaki, para quienes no conozcan, ha trabajado muy profundamente en diferentes ámbitos de la salud mental, investigando, conociendo, para muchos como una de las personas en Latinoamérica que más ha profundizado en las temáticas de salud mental e inclusión social. En particular, el título de hoy era conversar sobre salud mental e inclusión social. Así que, bueno, agradecerte, Jorge, por esta instancia y eso. ¿A qué te suena este título de inclusión social y salud mental? ¿A qué te suena eso? Bueno, mucha gente piensa que las personas con enfermedad mental grave no trabajan. Es decir, muchos piensan que si están tranquilos, se comportan educadamente, no son agresivos, el problema está resuelto. Pero el asunto es que según la definición de salud mental de Naciones Unidas, una salud mental buena implica tener la capacidad de tener un trabajo fructífero y productivo y hacer un aporte a la comunidad. Eso es salud mental. Eso es lo que dice. Sí. Eso es lo que dice el... Y cuando eso no se da, aunque la persona esté muy tranquilita, sea muy educada, no está sano. Entonces salud mental e inclusión es lo mismo. Es decir, no puede haber salud mental si la persona no está incluida. Podemos decir que está mejor que antes, por ejemplo, si era muy agresiva, en algunos casos muestran a la persona tirándole piedra a los vecinos y la persona se tranquiliza. Claro, es un avance. Si la persona está en un hospital y pasa a vivir con la familia, es un avance. Pero no está compensado realmente si no se inserta en la comunidad, si no está incluido. Ese es un tremendo tema porque uno podría pensar para la familia, para la sociedad, alguien estaría bien cuando está como tranquilito. Claro, Una persona la está tranquila, entonces está bien. claro. Estamos hablando entonces que tal vez eso, cuestionar un poco eso. Claro que sí, porque de hecho las familias, eso lo veo en las investigaciones que he realizado, son cuando la persona, bueno, hay casos en que la familia lo abandona, o sea, casos muy antiguos que lo abandonaban en el hospital psiquiátrico. Lo dejaba ahí. Y actualmente el nuevo movimiento de la Secretaría de la Comunidad pretendía cerrar los hospitales psiquiátricos y que las personas volvieran a su familia. Y cuando eso no se puede, en hogares protegidos, pero que hagan vida de hogar, porque estar en un hospital, las experiencias vitales son muy pobres. Es decir, estar en una pieza, comer, dormir, pero no hay vida familiar, no hay vida en el exterior, no se trabaja. Entonces, el movimiento de psiquiatría en la comunidad pretende insertarlo en la comunidad. Y un avance, por ejemplo, es que las personas, en vez de vivir en un hospital, vivan con su familia. Eso ha sido un avance. Yo no estoy negando que no había avance. Pero
que si la persona vive con su familia y no trabaja, depende económicamente de la familia. Claro. Y todos sabemos que para realizarse se necesita dinero. Es decir, el asunto, claro, uno puede decir, lo acoge la familia, pero si depende económicamente de la familia y la familia no está de acuerdo, no puede hacer lo que quiere. Entonces, desde ese punto de vista, el trabajo es un aspecto crucial en el asunto. Un trabajo remunerado, un trabajo digno. Un ejemplo, voy a ser un poco desordenado para ir mostrando las cosas. Un alumno mío hizo una investigación en el Hospital del Peral en Santiago. El Peral, un antiguo hospital. Un antiguo hospital. Sí. Entonces estaban insertando laboralmente a algunos pacientes. Estos pacientes, una de las cosas que tenemos casi toda la gente que vivimos en sociedad es tener proyectos de vida, ¿no es cierto? La necesidad de desarrollarse como persona. Claro, de tener un proyecto. Si tú le dices, ¿tienes algún plan de vida? Todos tienen algún plan, por mínimo que sea. Bueno, resulta que en una investigación que hicimos acá, en el 85% de los casos de las personas que vivían en hogares protegidos sin su familia, el 85% no tenían ningún plan de vida. ¿Ninguno? Ninguno. Es decir, es una cosa... Pero imagínate, ¿no? Entonces, en la investigación que hizo en Santiago este alumno mío, que ya no es alumno, ahora es sociólogo. Es un colega. Sí. Cuando las personas comenzaron a trabajar, comenzaron a hacer planes de vida. De comprarse una casa o de... Es decir, desde ese punto de vista, uno dice, ¿cómo son tan limitados que no tienen plan de vida? Pero por su condición. Si están en un lugar protegido, no ven perspectiva de salir, no trabajan y se consideran ellos mismos anormales, lo único que les queda es vegetar ahí. Pero eso no es salud, es decir, de acuerdo a la definición, por eso yo partí con la definición, ellos no están sanos, no están compensados. Para estar compensados necesitan poder tener una vida propia. En ese sentido, Jorge, bueno, clarificar que las personas que quieran preguntar, compartir sus ideas acá en esta conversación, pueden hacerlo y escribir y cómo poder integrarlo de alguna manera acá a esta conversación. Jorge, hablas de los hogares protegidos. Quizás sí. Para la gente que no conozca, desde lo que yo entiendo, ¿cierto? Los hogares protegidos serían como... por decirlo así, casas que están financiadas por el Ministerio de Salud para que vivan una cierta cantidad de personas, no sé, 8, 12 personas, ¿cierto? Sí. Y a eso te refieres tú, que personas que viven ahí. Que viven ahí. Y ahí es decir, que de hecho tienen un contacto con la comunidad porque pueden salir a recorrer la ciudad. Es una casa en el mismo barrio. En un barrio común, claro. Pero, y eso se planteó para que la gente no estuviera en un hospital. Porque cuando no lo recibe la familia, ¿qué hacer? ¿Echarlo a la calle si no tienen trabajo? Entonces ahí se plantea la idea de crear hogares protegidos. Pero hay hospitales como el de Putaendo que en vez de financiar hogares protegidos quieren ampliarse para tener a los pacientes ahí. En vez de más de otros hogares protegidos, como... En vez de tener varios hogares protegidos... Hacer crecer el hospital. Hacer crecer el hospital porque hay intereses económicos ahí. Ya. Es decir, del personal. Y de hecho en el hospital de Putaendo hay 125 personas, antes eran 250, ahora creo que quedan 125 que viven en el hospital de Putaendo. Es decir, viven toda su vida ahí. Llevan años. Sí. Años. Viven ahí. Entonces, y uno puede decir,
tienen una vida muy pobre porque no son capaces, pero con la experiencia que tienen de estarse viendo las caras ahí todos los días, sin salir, ¿qué vida van a tener? Es decir, no tienen la oportunidad de tener una vida más rica, más plena. ¿Y cómo, y qué crees tú que se debe a eso? ¿Es porque quizás podría haber más voluntad? Es que la política anterior contemplaba tener personas internadas en el hogar, en el hospital, por ejemplo, claro, como que fueran irrecuperables. Pero el problema es que con eso se empobrece la vida porque la persona se adapta al hospital, a la forma de actuar en el hospital, que son muy limitadas, y si sale a la comunidad no va a saber cómo actuar, porque pierde su... No es que él nunca haya tenido lazos sociales, él antiguamente podía haber tenido lazos sociales, pero pierden todas sus habilidades sociales en ese contexto. No sé, me imagino yo, si yo estoy mucho tiempo encerrado en un lugar y de repente, claro, salgo y no sé, veo micros, veo gente vendiendo, todo eso, como en la vida cotidiana, claro, como enfrento ahora la vida. Claro. Y más sin una profesión, pero sin un trabajo me refiero. Y en ese sentido lo que hicieron en el Hospital El Peral, no estoy seguro si era gente que vivía en el hospital o todavía no era protegido, pero es gente que pudo trabajar. Es decir, no es las enfermedades mentales limitan un poco, pero hay trabajo para todo. O sea, hacer aseo lo puede hacer cualquier persona, incluso que aunque esté desviando. Sí, o sea, hay trabajo para todo y las personas que nunca han tenido un trabajo o que hace tiempo que no tienen un trabajo, su vocación es muy amplia. En un estudio que hicimos de 2004 al 2006 con los talleres protegidos, hicimos un test vocacional. ¿Un test vocacional? Vocacional a las personas que estaban en talleres protegidos. Los talleres protegidos producen cerámica, amasandería, donde trabajan las personas, se les remunera muy poco, con 40, 60 mil pesos mensuales. Ya. Ellos venden los productos, pero no se financian en un tercio, incluso pagándoles tan poco, es decir, no son empresas sociales porque no son autosustentables y el sistema de salud tiene que subsidiarlo en 2/3, incluso con lo poco que ganan. Mira, o sea... es decir, es un... no sé... pero subjetivamente tienen un impacto muy grande porque las personas que están ahí, el 85% decía que le ha mejorado mucho la vida después del taller protegido y un porcentaje similar que se sienten más personas ahora. Es decir, estar en su casa sin hacer nada, a estar en un taller... ya es un paso adelante. Pero eso no les permite hacer planes en su vida, porque claro. ¿qué van a hacer con 40, 60 mil pesos? Claro, sí. Por ejemplo, en la experiencia del Hospital El Peral... ellos trabajaron en trabajos comunes y corrientes. Sí, justamente. Yo entiendo que algunos realizaban labores de jardinería, por ejemplo. Claro. Entonces, por los estudios que tú has podido hacer, ha sido un paso para poder... ¿El taller protegido? Claro. O sea, la experiencia muestra que las personas que están en talleres, un 11% pasan al trabajo competitivo. En cambio, con el empleo con apoyo, un 60% pasa al trabajo competitivo. Es decir, tiene que ser un programa orientado a insertar a la persona en el mercado de trabajo. No basta el apresto.
porque muchos se eternizan, ahí pasan años y años en los talleres, Presto. y como reciben subvención por el taller, por tenerlo ahí, tampoco, no sé, será falta de interés o no tendrán personal para ubicarlo en un trabajo común y corriente. ¿Habría una explicación? Y la familia se siente más tranquila teniéndolo en el lugar protegido que en un trabajo normal. En un trabajo normal creen que se pueden descompensar. Le dijimos que le pusieran nota a cómo veían ellos que estaría el paciente trabajando. Le pusieron un 5-5, un taller protegido, y un 3-3 de 1 a 7 a trabajar en un trabajo normal. Es decir, tienen miedo que trabajen en un trabajo normal. Entonces la familia, que debería ser el primer apoyo para impulsarlo a integrarse, es uno de los principales frenos. ¿Cómo decirlo? Porque, claro, está este temor permanente de la familia. Tú tocaste un tema importante respecto a cómo la familia, los miedos que tiene, ¿cierto? Con su familiar, dicen se va a descompensar, algo le va a pasar. Sí. Te planteo la siguiente inquietud, de que hay familias que, o sea, yo podría decir, cualquier persona podría en algún momento vivir una descompensación, porque la vida es así, sí. Podría decir. Entonces, como que la familia lo ven como algo muy raro que alguien se descompense. Como que yo te pregunto, ¿y por qué no considerar de que alguien se pudiera, no sé, angustiar? Yo creo que si con el excesivo temor de la familia, lo que están haciendo es limitarlo. Es decir, porque siempre hay un... Claro, y otra cosa, que se ha demostrado que las personas que trabajan tienen menos recaída. Entonces también es un... Tampoco es tan cierto eso que se van a descompensar. Y hay una cosa, una de las cosas que limita es el tratamiento de adaptación conductual, que está en el plano, en el protocolo para el primer brote de esquizofrenia, adaptar a la persona socialmente. Pero eso es un arma de doble filo, y que fue lo que escribí ayer en mi página web. Tiene página web ahí, Jorge Chuaki, te pueden buscar así. En facebook.com jorge.chuaki con /. Perfecto. Y ahí pueden encontrar parte de las reflexiones que estamos conversando. Claro. Perfecto. Pasamos el dato ahí para la gente. Y ahí algo pusiste de eso. Sí, porque pasa lo siguiente. Porque si yo bloqueo determinadas conductas y facilito otras, aparentemente salgo neutro, ¿no es cierto? Lo estoy guiando a la persona. Claro. Pero si vamos, por ejemplo, a una persona que sale a comprar algo que piensan que puede hacerle daño, le van a bloquear la conducta. Pero ¿qué pasa si esa evaluación es cerrada? Porque la persona tiene en mente otra cosa después con lo que va a comprar. Se bloquea simplemente. Ahora veamos esto en una cosa mayor. Una conducta requiere una serie de pasos. Y el resultado, como dice George Mead, un sociólogo del interaccionismo simbólico, no lo sabe nadie, ni siquiera la persona. Entonces, ¿cómo? Si yo empiezo a evaluar la conducta y una conducta de la mitad del proceso me parece rara y la bloqueo, hago que todo el proceso se vaya a la chuña. Por ejemplo, a mí me ha pasado con investigación sobre todo del empleo con apoyo, que tenía que pensé hacer una investigación en acción. Si piensan que no es factible, sin haber realizado el proyecto, ya me lo están bloqueando.
sin haber Lo mismo que pasa con ir a comprar. Antes de que la persona compre ya lo bloquean. Entonces, ¿qué pasa? En tareas simples, eso el efecto puede que no sea tan grande, pero en tareas complejas, en cualquier momento se puede bloquear y irse toda la chuña. ¿Y qué le pasa a la persona? Adquiere la desesperanza, pierde motivación y se transforma en una persona apática que solo hace las cosas más fáciles y las cosas más simples. Entonces, en vez de adaptarlo, lo están desadaptando. Por eso yo pienso que coercionar, en el sentido de bloquear conducta, es una de las cosas más dañinas para la persona, y en vez de adaptar a la persona, las desadapta en tareas más complejas. Y la persona que no puede realizar tareas complejas no puede tener un buen trabajo, porque los trabajos con tareas simples son más mal remunerados, son menos satisfactorios, son menos motivantes, y para motivarse tiene que ser una tarea que sea compleja. En tal sentido, entonces, lo que estamos hablando, yo te quería preguntar, desde tu punto de vista, los equipos de salud en nuestro país, así en términos generales, ¿crees que también les pasa eso de que para evitar que haga algo una persona, no sé, por miedos, Sí. ¿cierto? Termina como limitando a la persona? Claro, y la familia también. Tanto en familia y equipos de salud puede pasar eso. Claro. Yo creo que pasa mucho. Yo creo que eso explica cuando uno ve a los pacientes mentales compensados que sean como yes man. Una persona que dice a todo que sí, que no tiene iniciativa, como resultado del tratamiento que es para adaptarle, debía adaptar las tareas creativas a tareas con iniciativa, y lo adapta a marcar el paso solamente, a no hacer nada que sea riesgoso. Claro. Yo inmediatamente me acuerdo de una persona que quería intentar disminuir algunos medicamentos, ¿ya? Sí. Y en este caso el médico que lo acompañaba, como bien sinceramente, él decía que él tenía miedo de que si probaban disminuir un poco, él pudiera experimentar una crisis. Sí. Y al final, claro, no se disminuyó nada, quedó ese miedo y también se perdió la oportunidad de ver qué pasaba. Sí, pero el asunto es que los medicamentos ayudan. Yo tomo medicamentos, yo tengo esquizofrenia, y no soy esquizofrénico porque no hay un tipo de personalidad esquizofrénica. Hay esquizofrénicos que son muy buenos para hablar, muy extrovertidos, otros que son introvertidos, hay de todas las... y el asunto es que yo desde un comienzo, yo soy fanático por el trabajo. Entonces eso no han podido, incluso mi familia de origen era partidaria que yo dejara de trabajar. ¿Te incitaban? O sea, te lo mencionaban. Me decía que para qué iba a trabajar si tenía lo necesario. Y mi actual mujer es al contrario. O sea, mi actual mujer me apoya. Pero el trabajo es importante por varias cosas, porque la persona se junta con gente distinta en el trabajo, tiene un reconocimiento social. A mí, cuando me ven personas que no me conocen en la calle, usted trabaja. ¿De verdad? Claro. Como que está esa idea de que no, el trabajo no es compatible con alguna dificultad de salud mental. Sí. O sea, podríamos decir que, por ejemplo, en el caso que está de tu propia experiencia, si le hubieses hecho caso a tu familia, entonces no estaríamos acá hablando. No estaríamos acá hablando. O sea, es tremendo eso. Claro que sí. Y esta situación, por lo que estamos hablando, se replica un montón. Claro que sí.
el 74% piensan que no pueden vivir solos y un porcentaje más alto que no pueden mantenerse económicamente. Y un porcentaje muy alto, el 70 más o menos, que no puede tener una pareja estable. Es decir, y el asunto es que yo pienso que es preferible estar con una pareja que con la familia de origen, porque la pareja es mucho más, hacen vida, o sea, hacen planes juntos, no solo a la pareja, obviamente, como tienen que mantenerse, le interesa que la persona trabaje. Claro, claro. Entonces, pero y el problema de la familia, por ejemplo, decir que no trabaje, ¿qué pasa si muere el padre o la madre y no tiene recursos? ¿Va a ir a un hogar protegido a vegetar? Eso me hace pensar en un tema que es muy recurrente en los centros de salud mental, que es, por ejemplo, el tema de la pensión por discapacidad, invalidez, claro. Que muchas familias buscan, intencionan que uno, por ejemplo, pueda sacar la pensión, ¿cierto? Claro. De discapacidad, sacar el carnet de discapacidad. Eso puede ser un arma de doble filo, porque sí, en el sentido que por no perder la pensión, porque lo que pasa es lo siguiente, antiguamente la persona que tenía una pensión, si trabajaba le descontaban la pensión. Claro. Y como la pensión es algo seguro y el trabajo no es seguro, la persona no trabajaba para no perder la pensión. Pero actualmente, según lo que no siempre las instituciones que dan la pensión lo tienen claro, la persona trabajando, si gana menos de 2 sueldos vitales, por 5 años no pierde la pensión. Por 5 años. O por un periodo de tiempo, no sé cuántos años son. Pero más de un año. Claro, mucho más de un año. Ya. Entonces, pero hay servicios de salud que realmente son ignorantes, porque algunos que para dar la persona tiene que estar interdicta. Ya. Otro que si trabaja no puede tener la pensión. Pero lo que dice la ley es que con menos de 2 sueldos vitales la persona puede trabajar sin perder la pensión. Los sueldos vitales, el sueldo mínimo. Dos sueldos mínimos, perdón, no vitales, porque el vital es muy antiguo. No, sueldos de 260.000 pesos, creo que está más o menos. Sí. O sea, no sé, yo creo, ¿habrá desinformación respecto al tema de las pensiones? Hay desinformación y prejuicio, porque los mismos funcionarios piensan cómo por su cuenta sacan determinadas conclusiones. No siempre están bien informados. Sí. Bueno, recordarle a la gente que está viendo la transmisión, estamos con Jorge Chuaki. Nos están mostrando un libro acá que publicó hace un tiempo atrás, Sociología de la Salud, ¿cierto? Que es un libro que junto a personas colaboradoras, estudiantes también, fueron preparando varios artículos. Sí, lo que hice fue lo siguiente. Yo había publicado un libro en la Editorial Académica Española. ¿Ya? Que se llama Inclusión en la diversidad o exclusión. ¿Ya? Dilema ético para el tratamiento psiquiátrico. Ese libro es más completo que este porque tenía una serie de investigaciones, pero el problema es que le pusieron un precio muy alto. Está en Amazon, ese libro, por internet pero vale cerca de $100 y tiene 165 páginas. ¿Quién lo va a comprar? Entonces, el primer capítulo del libro, a pesar de que yo tiene los derechos sobre el libro completo, autoriza que un capítulo se pueda publicar aparte. Ya, perfecto. Entonces, el primer capítulo, que es el más extenso, que es sobre
discapacidad discapacidad psíquica y exclusión, Ya. del cual soy autor. Me imaginé publicarlo en este libro que para acá en Chile, para que llegue a la gente de nuestro país, y como a mis alumnos habían hecho varias tesis en temas de salud mental y en temas de salud, compilamos esos trabajos, varios quedaron fuera porque mucho podía haber sido, era demasiado largo como estaba al comienzo. Decidimos publicarlo como libro y se publicó. Había harto interés en estos temas de parte de estudiantes. Sí. Bueno, igual aprovechamos de mostrar el libro de Sociología de la Salud y también el capítulo. ¿Cómo se llama ese libro o el capítulo? El libro se llama Inclusión en la diversidad o exclusión. Perfecto. Dilema ético del tratamiento psiquiátrico. Es decir, si la inclusión no es en la diversidad, no es inclusión. Es decir, los tratamientos que pretenden normalizar están excluyendo en vez de incluir. Eso es lo que yo pienso. Cuando hablamos de normalizar, ¿a qué nos referimos? ¿A qué se refiere esto de buscar normalizar a la gente? Pensar que hay que hacer toda una reingeniería social, resocializar a la persona, y eso significa que la persona tal como está es vista como inadecuada. Es decir, yo digo, si yo lo quiero resocializar es porque está mal actualmente. Entonces, en el fondo es decir, no, tú no vales como persona, sino que yo te doy la... Y eso es excluirlo. Porque la persona no es el organismo. La persona tiene un cuerpo, pero no es el cuerpo. La persona no son sus ojos azules o su cabello negro, sino lo que piensa, lo que desea, las cosas que hace, los valores que tiene socialmente. Y no podemos decir que las personas con esquizofrenia por lo menos no tienen valores, porque en el primer estudio que hice el 2000, los valores políticos y religiosos eran los mismos que las demás personas. Entonces, ¿por qué resocializarlo? Ahí yo me pongo a pensar en el rol de los medios de comunicación, por ejemplo. Sí. Respecto, tú hablaste del tema de el diagnóstico de esquizofrenia. Sí. Esto, cuando aparecen los medios de comunicación, ¿cómo ves el rol que ha tomado los medios de comunicación respecto a ese tema, el de la esquizofrenia, por ejemplo? Bueno, sembrando temores. Pues de hecho, en un 45% la persona ha presentado conducta agresiva, que no es la totalidad tampoco, conducta agresiva. Pero estando con medicamentos, eso disminuyó prácticamente a cero. Cuando le preguntamos a la familia qué problemas ven para que la persona trabaje, nadie se refirió a la agresividad. Es los mismos que decían que había tenido conducta agresiva antes. Es decir, en una persona medicamentada no se da la agresividad en la mayor parte de los casos. Claro, hay casos que sí. Claro. O sea, habría como un prejuicio. Un prejuicio, es decir, basado, sobre todo porque si muestran a una persona tirándole piedra a los vecinos, la gente se queda con esa imagen. Claro. Como que pasa harto eso. Por ejemplo, es como en el caso, no sé, la gente de Colombia, de Perú, ya muestran colombiano que robó, no sé. Claro. Y se generaliza. Pasa harto eso. Claro que sí. Claro que sí. No sé, en términos sociológicos, bueno, debe haber muchas explicaciones para ese fenómeno, pero en salud mental parece que también pasa eso. También pasa mucho. Porque, de hecho, en una investigación que hice, comparamos cómo ven los vecinos y las familias a las personas con esquizofrenia. Y los vecinos lo ven con menos prejuicio que la familia, porque los conocen.
¿De verdad? Claro. Ya, como... Y los empresarios que no los conocen están llenos de prejuicio. Entonces, el tener contacto con una persona real que tiene problemas, que esté que esté en tratamiento, disminuye los prejuicios, lo que indica que los prejuicios no son basados en un conocimiento, sino que las cosas que se difunden en el sentido común, en las cosas de los medios. Porque los que los conocen los ven de manera más positiva incluso que la familia. En tal sentido, no sé, lo voy a plantear así. Se podría decir que un gran porcentaje del proceso de recuperación de una persona, de satisfacción personal con su vida, de una persona que, no sé, tiene un diagnóstico de esquizofrenia, por ejemplo, un gran porcentaje depende de cómo el ambiente le permita desarrollarse, lo acoja, claro. más que lo que pase dentro de él. Y sobre todo de que no lo metan en un zapato chino, tú tienes que hacer esto, esto y esto, porque eso puede hacer que la persona disminuya la motivación, pueden ser cosas que no, que él tenga un plan mejor y por peligroso se lo limite. Ahora no se trata de aceptar cualquier cosa, porque muchas veces se plantean cosas poco reales. Es decir, yo creo que, y la otra cosa, aconsejarla en el sentido de cosas concretas, por ejemplo, por un buen trabajo, yo no voy a echar a la obra de un buen trabajo por una aventura, o sea, se trata de ciertos criterios también. Claro. Pero no de en el trabajo decirle todo lo que tiene que hacer sin darle iniciativa y creatividad, porque la persona al final se va a sentir poco motivada con el trabajo. Si él no puede aplicar la creatividad en el trabajo, lo va a encontrar poco interesante. Me hace pensar eso, en que te voy a contar una experiencia de un hogar protegido justamente, de que supe de dos personas, que una tenía un diagnóstico de esquizofrenia y la otra tenía alguna otra dificultad de salud mental, pero creo que tenía, era sordo, no escuchaba. Y ambos, en algún momento, por diferentes motivos, dicen, ¿y si por qué no nos proponemos ir a Francia a conocer la Torre Eiffel? Sí. Y comienzan a trabajar, a tener un motivo que era conocer la Torre Eiffel. Finalmente logran reunir el dinero después de un tiempo y van sin saber nada de francés a Francia a conocer la Torre Eiffel. Se sacaron fotos, estuvieron por lo menos 10 días allá y lo lograron. Entonces pensaba con todo este tema del trabajo, el tema de cuando, no sé, uno no le corta las alas, no sé, por decirlo así. Sí. Cuando uno tiene un proyecto de vida, como mencionaste, como las cosas que uno puede lograr. Personas que, no sé, ¿qué piensas de esa situación? Sí, yo creo que se puede, que si la persona razona más o menos bien, es decir, puede lograr muchas cosas. Es decir, no, para lo siguiente, supongamos que una persona, generalmente la esquizofrenia viene como a los 24 años, entre 18 y 24 años. En la mayor parte, el 20% de la muestra de un estudio que hice con 150 personas con esquizofrenia no había trabajado nunca, pero todo el resto había trabajado. Solo el 20% no había trabajado nunca. Ahora, después de la enfermedad habían descendido mucho la escala ocupacional. Supongamos que una persona está trabajando, le viene una crisis. Claro.
Mi idea es compensar la crisis y devolverlo inmediatamente al trabajo. No es esto de estar en instituciones de rehabilitación y todo ese asunto. ¿Cómo poder retomar lo más pronto posible la vida? El trabajo normal. Claro. Tal como la persona que le da un ataque de cálculo, una vez que lo supera, vuelve lo mismo. Y así no se perderían las habilidades sociales, no se perderían la vida familiar, etcétera. Interesante punto. No sé si Esteban, ahí tenemos una consulta. ¿Cómo está, don Jorge? Bien, gracias. Mire, fortaleciendo la idea de violencia igual que esquizofrenia, hay que reconocer que los medios de comunicación muchas veces han ido fortaleciendo esta idea de que una persona con un diagnóstico de esquizofrenia puede ser una persona violenta. Sí. Sin embargo, nos damos cuenta de que la mayoría de los actos de violencia se generan por personas que no tienen diagnóstico de esquizofrenia. Claro. Por lo tanto, hay que ir, por parte nuestra, de todos, ir corrigiendo este prejuicio que muchas veces se va difundiendo a través de la ignorancia. Sí. Don Jorge, tengo una pregunta para usted. Ana María nos pregunta cómo se llama el segundo libro que está interesada. ¿Cuál libro? Que recomendó recién. El Amazon, otro. El de Amazon. Está en Amazon. Si ponen Jorge Chuaki, se llama Inclusión en la diversidad o exclusión, dilema ético del tratamiento psiquiátrico. Es bien fácil encontrarlo si se meten a Amazon. No sé qué presentar ahora, a veces haciendo oferta, pero si está ahí, el libro son 365 páginas de investigaciones en salud mental. Ok. Sí. Muchas gracias, don Jorge. El tema de la investigación de estos temas en salud mental en nuestro país. Sí. ¿Cuál es la situación actual para investigar estos temas? Porque nos has entregado diversas cifras, porcentajes, que las haces entendibles para nosotros. ¿Cómo la situación acá en Chile para investigar estos temas actualmente? Yo al principio me financiaron 3 investigaciones Fondesit. Después gané otro concurso FONIS respecto a los hogares protegidos. En el FONIS tuve problemas, o sea, porque se generaron problemas. Y tengo la impresión de que debido al tratamiento de la presión conductual, como yo planteo cosas polémicas, actualmente no me están financiando los proyectos. De hecho, los primeros proyectos, yo no estaba en la universidad y los presenté como particular. De todos los proyectos Fondesit, había solo 2 presentados como particular que habían ganado el concurso. Y yo me lo gané 2 o 3 veces. Pero actualmente, yo creo que porque he ido acercándome a ver cuáles son los problemas o los puntos de conflicto, no me he financiado los proyectos. El último, sobre una acción de empleo con apoyo, tenía varias publicaciones, una ICI, que es lo que exigen, pero tenía un montón de investigaciones y de publicaciones y lo pusieron como proyecto de psicología cuando yo había puesto que en sociología, claro, y yo como no soy psicólogo, no estaba capacitado para hacerlo. O sea... Entonces, actualmente, es decir, el estar en esta situación crea problemas fuertes para desarrollarse.
porque en el fondo estamos hablando de los temas más peliagudos, como Claro, claro, donde de repente habría que poner la mirada, claro, poder pensar en cambiar algunas cosas. claro, claro. Ese me parece que nos cuesta pensar en los cambios acá como Sí, la chilena y la salud mental, sí, parece que sí. no es la excepción. Sí, no, son muy conservadores. Incluso he tenido problemas en algunas publicaciones también. Ahora, de hecho, en la revista de la Sociedad Chilena de Salud Mental me acogió siempre. Tengo varios, como 5 o 6 artículos publicados en esa revista. Ah, mira. Ahora, el problema es que no es Easy, pero el problema es que la revista Easy lo que publica hay esto, yo le cambio un tornillito a ver cuál va a ser el efecto. Y a mí me gusta darle una mayor proyección teórica. Y para eso es muy difícil publicar en revista Easy. Entonces, entre publicar lo que yo creo que tengo que publicar y publicar en revista Easy, primero publicar lo que yo tengo que publicar. Como puedes tú tus propios temas más independientemente. Claro, claro. O sea, me parece valioso, de verdad, y la perseverancia en ese sentido. Sí. Yo, bueno, Jorge, estamos como en la parte como final de la entrevista. Quisiera preguntarte o plantearte un tema de que se habla de una ley de salud mental, por ejemplo. Se habla de cómo poder incluir una ley donde la salud mental cruce los diferentes ámbitos de la política, por ejemplo, de los distintos ministerios, cómo puede incluir temas de salud mental el Ministerio de Educación, Desarrollo Social, ¿cierto? Vivienda. Entonces, ¿qué piensas de eso? ¿Qué te parece esa iniciativa que parece que todavía está en espera? De hecho, las personas con enfermedad mental viven en la misma sociedad que los otros. Necesitan casa, necesitan trabajar está el Ministerio del Trabajo, necesitan educarse, está el Ministerio de Educación. Es decir, al desarrollarse en la comunidad, pero realmente no un remedio de comunidad, por ejemplo, estar en un taller, claro, no estar en el hospital, pero la gente común y corriente no vive en los talleres. Claro. Entonces, el hecho necesariamente tiene que ser un proceso intersectorial, porque la vida misma es intersectorial. O sea, no solo el Ministerio de Salud. No solo el Ministerio de Salud, claro. Bueno, habrá que ver cómo resulta esa iniciativa, si se puede traducir en algo real finalmente. Sí, sí. Jorge, ¿algún mensaje como de cierre a las personas que nos han podido escuchar en esta conversación y de todo lo que hemos hablado un montón de temas? Pero... Que no se basen en conductas aparentemente raras, porque en este sentido estaba una persona que a mí me pasó incluso con los lentes así, hablando en un foro y con una luz tenue que se veía rara, y yo dije, ¿será un enfermo? Y no, pues no era un enfermo. Entonces, cuando se tiene un prejuicio, muchas cosas se ven raras, cosas que son distintas, y el ser distinto no es síntoma de enfermedad. O sea, quiero que eso De hecho, yo mismo, a veces a propósito, para no parecer como el común de la gente, hago cosas distintas, no cosas que me dañan, no por perjudicarme, pero hago cosas distintas precisamente para mostrar que haciendo cosas distintas
se pueden hacer cosas valiosas. O sea, tremendo mensaje, es de invitación a no asustarse de la diferencia. Sí, Sí. Y eso me hace acordar de cómo a veces hablamos de personas con capacidades diferentes, y ahí, pero en el fondo todos somos diferentes. claro, ¿Cierto? todos somos distintos. Entonces, un buen mensaje y te agradecemos lo que compartas ahí con nosotros, tus investigaciones, ahí dimos el dato del libro también, Sí. así que para que lo busquen en Amazon y eso, no sé vos si hay algo más, estamos todo ok y agradecemos ahí en la sintonía y a la gente ahí que pueda también ver esta entrevista en nuestro canal AES Alambrar la Salud Mental. Y recuerden mi página www.facebook.com/jorge.chuaki/. Invitamos ahí que le pongan me gusta ahí, y pueden ver todas las reflexiones que comentamos acá, puedan también tener libertad ahí de navegar e interiorizarse. Así que muchas gracias, Jorge, por esta entrevista. Gracias a ustedes. A mí me gusta difundir ideas que puedan mejorar la situación de la salud mental en Chile. De todas maneras, así que nos vemos pronto, queridas y queridos auditores. Chao, chao.